Seminario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, Aguascalientes, presenta Semina Verbi, compartiendo la alegría del Evangelio. Bienvenidos a su programa Semina Verbi, Semillas del Verbo, compartiendo la alegría del Evangelio. Nos encontramos en el estudio San Juan Crisóstomo de nuestro Seminario Diocesano de Aguascalientes. Como cada semana nos reunimos hoy a través de este medio para compartir la fe, para encontrarnos nuevamente, para hablar de un tema muy interesante. Mi nombre es Luis Uriel Velázquez Débora, soy seminarista de la etapa configuradora del tercer año de aquí de nuestro seminario. Y está con nosotros también. Sí, mi nombre es Juan Diego Juárez Guerrero, soy alumno de la etapa discipular, estoy cursando el primer año, igual estoy muy contento de estar de nuevo con todos ustedes. Y hoy estamos muy contentos de tener aquí a un invitado al cual le tenemos pues mucho aprecio. Tenemos con nosotros al Padre Gabriel de Lara. Padre, bienvenido a este programa que ya has estado en otras ocasiones aquí con nosotros y hoy nuevamente te damos la bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contento de que podamos reflexionar juntos acerca de este tema tan importante de el Papa en la Iglesia. Sí, justamente este programa lo hemos titulado Siervo de la Fe y de la Alegría. Pero platícanos, Padre, ¿de dónde eres originario? ¿En qué lugar estás ahora ejerciendo tu ministerio? Bueno, soy el Padre Gabriel de Lara Ruiz y soy originario de la parroquia de San Diego de la Labor en Calvillo. Actualmente tengo ya 1 año, 8 meses como sacerdote aquí al servicio de nuestra iglesia de Aguascalientes. Sí. Mi experiencia de conocer al padre Gabriel o Gabo, como le decimos, pues fue desde el preseminario, ¿te acuerdas, Padre? En el 2018. En el 2018 ahí él nos recibió a mis compañeros y a un servidor en esta experiencia, pues, del preseminario en aquel año. Y pues hemos seguido pues caminando juntos en este proceso de discernimiento, ahora él ya ejerciendo su ministerio y pues nosotros aquí compartiendo este espacio. Hemos visto en todos los medios estos días pues inundados de esta noticia a partir del acontecimiento del fallecimiento del Papa Francisco, pues cómo se ha hablado de esta figura en general de el Papa, del sumo pontífice, el sucesor de Pedro. Ahorita vamos a hablar un poquito de por qué todos estos títulos. Y ya hemos visto y pues nos hemos dado cuenta de cómo se realiza pues todo este proceso también del cónclave, de la elección de un nuevo Papa. Y el domingo pues ha iniciado el ministerio del Papa León XIV y él se presentó así: Siervo de la Fe y de la Alegría. Es por eso que hemos titulado así este programa. Y pues queremos iniciar este breve encuentro, esta breve pues plática, ¿verdad? Preguntándote algo, Padre. ¿Qué podemos decir de esta función pues, multifacética que tiene el Papa en la Iglesia Católica? Bueno, tendríamos que decir que nuestra iglesia, dentro de su estructura, siempre es servidora. La iglesia está llamada a servir, a ser el signo, instrumento, como dice el Lumen Gentium. La iglesia es en Cristo como un sacramento, entonces tiene una vocación de servicio en favor de toda la humanidad. Cristo, con su encarnación, ha venido a salvar a todos los hombres, misteriosamente se ha vinculado a toda la humanidad, y en el proceso histórico del caminar de la iglesia siempre hay servicios, hay ministerios. Y un ministerio específico es el ministerio petrino, el ministerio de Pedro, que le confiaron las llaves del reino de los cielos cuando el Señor lo escoge como uno de los apóstoles. Y por lo tanto, pues Pedro es el garante de la unidad, de la fe, es la piedra en la cual la iglesia se establece, se conforma. Y es por eso que el Papa tiene su misión como ser continuador del ministerio petrino. Entendiendo ministerio, la palabra ministerio viene del latín minister, ¿no? Que significa el que sirve, el menor.
Entonces, el ministerio siempre es servicio. Esto tendríamos que puntualizarlo de manera muy especial, ¿no? Ahora que se elegía al Santo Padre, nosotros veíamos en los medios que había como muchas propuestas, ¿verdad? Como una tendencia a politizar la figura del Papa. No, el Papa es un siervo, es un ministro, es un servidor de toda la humanidad y que tiene muchas fases dentro de ese ministerio. La primera de ellas es profundamente teológica, ser el sucesor del apóstol Pedro, continuar con el ministerio petrino y además otras profundamente espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, el apacentar, ¿verdad? Leemos en el Evangelio de San Lucas, ahorita volvemos sobre ese punto, que Jesús le dice, una vez que te hayas convertido, apacienta a tus hermanos. Entonces, Él es el que nos apacienta, el que nos conduce, el que nos consuela. Diríamos también que es el legislador universal. La Iglesia, al ser una institución divina, se rige siempre también por normas, sabiendo que las normas y el aspecto jurídico de la Iglesia no tiene la misma connotación que en el mundo civil, ¿verdad? Busca siempre la salus animarum, es decir, la salvación de las almas. Y el Papa tiene esta misión de ser el legislador universal, de procurar el bien de todas las almas. Sabemos que los valores del reino son justicia, gozo, paz, misericordia. Entonces la justicia se tiene que procurar. Y por eso, aunque el Papa es el legislador universal de la Iglesia, su legislatura siempre es, digamos, de manera de buscar el bien de las almas, buscar el bien de las almas. Podríamos decir que una de las facetas también es el signo y garante de la unidad. En el capítulo 3 de la Lumen Gentium, cuando se aborda el tema específicamente sobre el ministerio episcopal, el Papa es el garante, el fundamento, el signo visible de la unidad, ¿verdad? Y al ser el signo de la unidad, no solamente dentro del ámbito de la Iglesia, sino es signo de unidad para toda la humanidad, digamos, para los hombres de buena voluntad, ¿verdad? La salvación es para todos, Cristo es para todos. Y en el Papa descubrimos este signo. De manera que habremos de, como cristianos, orar mucho por Pedro, ¿no? Porque el Papa siempre tiene una misión extraordinaria y tiene un grande peso sobre su espalda, ¿verdad? Pero siempre entiéndase la misión del Papa en este sentido del ministerio, del servicio. El siervo de los siervos, ¿verdad? El primero en servir. Exacto. Y hemos sido testigos también estos días, pues cómo la voz del Papa es escuchada en todo el mundo, trasciende pues las fronteras de la Iglesia Católica, va más allá, ¿verdad? Cómo tiene pues también, descubrimos en estos signos pues esta relevancia también que tiene en el mundo, no solamente ad intra, ¿verdad?, de la Iglesia, sino también ad extra. Es impresionante, ¿verdad? Podríamos hablar mucho, pero pues esto decimos ahorita, ¿verdad? De la figura del Papa. Sí. Padre, pues ya hemos hablado de la figura del Papa en la Iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación tiene el ministerio del obispo de Roma con la unidad de la Iglesia? Bueno, decíamos que el garante, signo de la unidad es siempre el apóstol Pedro. Esto se ha ido consolidando a través del tiempo, ¿eh? Sabemos pues que el apóstol Pedro bíblicamente ha sido elegido, lo leemos en el Evangelio de San Mateo, lo leemos en el Evangelio de San Lucas, cuando antes de la pasión el Señor le dice, después de que te conviertas, confirma a tus hermanos. Lo leemos en la primera carta a los Corintios también, donde San Pablo en el capítulo 15 le da una relevancia importantísima al apóstol Pedro. Sin embargo, poco a poco se ha ido configurando el ministerio petrino como el signo de la unidad. Originalmente estaban las iglesias apostólicas, en las cuales está la iglesia de Roma, que tiene una particular importancia. Tiene una particular importancia porque ahí descansan, en el margen de la década 60, los restos del apóstol Pedro y los restos del apóstol Pablo. Entonces imagínense, impresionante la importancia que tiene Roma para la primera cristiandad. Pero también eran importantes las otras iglesias apostólicas, ¿verdad? Siempre está
el signo del obispo de Roma, el primer obispo Pedro, ¿verdad? Y luego le siguen Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Crisógono, etcétera, ¿verdad? Que los leemos en la plegaria eucarística número 1, el canon romano, hasta que llegamos al número 277, que es el Papa León, ¿verdad? Y a lo largo de la historia, les digo, se ha ido configurando el signo de la unidad. Roma es el signo de la unidad, ¿verdad? Es primus inter pares, es decir, el Papa, hay que decir, es un obispo, el obispo de Roma, pero la iglesia de Roma desde los inicios es una iglesia muy importante para la cristiandad. Es el signo de la unidad. La voz de Pedro, del sucesor de Pedro, se va escuchando a lo largo de los siglos y poco a poco se va configurando el papado, ¿verdad? Y a tal grado que en algún momento, pues, la voz de Pedro será la voz que dirija la iglesia, ¿no? Es el garante de la unidad. Esta iglesia de Roma que preside en la caridad, ¿verdad? También podríamos decirlo. Sí. Y el obispo de Roma, pues, este principio y fundamento visible, pues, de la unidad de toda la iglesia, ¿verdad, Padre? Les queremos dar la bienvenida a quienes se están uniendo a esta transmisión en vivo. Podrán encontrar el programa completo en nuestra página y en nuestro canal de YouTube también. Bienvenidos a este programa, ¿no? A los que se van integrando. Estamos hablando, pues, de esta figura del Papa dentro de la iglesia y cómo él es signo de unidad, Padre. Y también queremos preguntarte, ¿cómo se fundamenta esta autoridad? El Papa, pues, también tiene una autoridad, ¿verdad? Del ministerio del que nos hablabas, del ministerio petrino, en la escritura y en la tradición. ¿Cuál es el fundamento que encontramos ahí, Padre? Bueno, primero diríamos la llamada de Jesús a los apóstoles. Jesús, para propagar el reino de Dios, ha escogido discípulos, ¿no? A los que los ha invitado a estar con Él, para mostrar su corazón, para mostrar cuál es el reino, qué es lo que Él quiere proponer. Pero específicamente en el ministerio petrino, pues nos encontramos con Mateo 16, 13, 19, ¿verdad? En este relato donde el Señor le da las llaves a Pedro. Pues, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le entrega las llaves del reino y le dice que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar específicamente en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, versos del 13 al 19. San Lucas 22, 31 y siguientes, donde le dice, confirmarás a tus hermanos. Y en San Juan propiamente, ahora en los relatos pascuales, con la triple pregunta, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Apacienta, apacienta, ¿verdad? El Señor mira a Pedro, digamos, no por sus cualidades humanas, sino porque ve en él aquel que responderá a la misión de guiar a la iglesia, no bajo su propia capacidad humana, sino bajo la influencia del Espíritu, ¿verdad? En los relatos de Pentecostés vemos cómo el Espíritu mueve a la iglesia. Entonces, esta es una gran confianza. Lo que se busca de el que es escogido es la docilidad, ¿verdad? La docibilitas, la apertura a la acción del Espíritu Santo que va conduciendo a la iglesia a lo largo de la historia. Y por último, hablando del fundamento bíblico, la primera carta a los Corintios 15 y 5. Capítulo 15, verso 5, donde dice, y se le apareció primero a Cefás, ¿verdad? A Pedro, y después a todos los demás. Entonces, hay un primado sobre Pedro. A lo largo de la historia, se va configurando el papado. Les decía, hay una carta muy, muy antigua de Clemente Romano a los Corintios, en el primer siglo, segundo siglo de la cristiandad, donde se habla de la iglesia de Roma como una iglesia importante, porque ahí están los restos de los apóstoles Pedro y Pablo. Y luego San Irineo de León, en Adversus Hereses, o contra los herejes, en el libro tercero también habla de sobre todo de la tradición, ¿verdad? La palabra entrega o tradición en griego se dice paredoque, ¿no? Es como entregar. Entonces la paredosis es la tradición
que Jesús dio a sus discípulos. O sea, Él entregó su ministerio a sus discípulos y estos lo van pasando de mano en mano a lo largo de la historia mientras esperamos la venida del Señor. Y en este punto particular se resalta la figura de Pedro. Resulta que cuando San Irineo de León escribe contra los herejes, estaba en boga la herejía gnóstica, que decía que el cristianismo era para unos iluminados, ¿no? Y era un grupo selecto. No. Entonces, como defensa a esto, se habla de la tradición. Es decir, Jesús escogió al colegio de los 12 apóstoles, y ustedes recordarán hace unos días cuando uno de los apóstoles acaba, pues eligen a otro, ¿verdad? Se reúne la comunidad para elegir a Matías, ¿verdad? Y entonces, sucesivamente, los apóstoles van fundando las iglesias y van dejando ministros, ¿verdad? Los ancianos o los presbíteros, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles vemos también cómo en función del orden se narra la institución de los diáconos. Esteban es el signo del diaconado, ¿verdad? Y después surgen los episcopos. El episcopo tiene la misión de vigilar, ¿verdad? Es el que vigila, el que apacienta, el que guía. Y entonces aquí está el obispo de Roma. Hay muchos documentos más. Tertuliano mismo, a lo largo de la patrología, ¿verdad? Sí. Van los concilios también, que aunque propiamente no los convocaba el Papa, los convocaba el emperador, pero también se hablaba del obispo de Roma, aunque el obispo de Roma muchas veces no participaba de estos, ¿verdad? Y propiamente viene con Gregorio Magno una reforma. Sí. Y entonces establece que el Papa, ya en el año 1075 aproximadamente, es el primado, ¿verdad? Es el que tiene la cabeza, la función. Entonces hay unas reformas ahí con el Papa Gregorio Magno, ya en el 1075, y va aconteciendo ya muy institucionalizado el papado. Hay una secuencia, hay una cadencia. Esto es la tradición, ¿verdad? Hay momentos cruciales en la historia del papado en que suceden cosas tristes, y ahí esto no es como para decir, no, pues qué triste, ¿no? Más bien ahí está la garantía que el Espíritu guía a la iglesia, ¿no? Exactamente. Entonces, platican que cuando Napoleón confronta a la iglesia, le dice Napoleón a un cardenal, voy a acabar con la iglesia, ¿verdad? Y el cardenal decía, no la hemos podido acabar nosotros, que estamos adentro, ¿verdad? Entonces, es importante esto, saber que la iglesia es tutelada por el Espíritu Santo y que la tradición es con mayúsculas. Viene ya recientemente con la historia moderna el Concilio Vaticano I, que habla del Papa, que puede hablar siempre con posturas dogmáticas fuertes, ¿verdad? Y que es infalible cuando hace pronunciamientos ex cátedra, ¿verdad? En materia de dogmas. No quiere decir que el Papa como ser humano falle, o sea, no falle, pues es un ser humano, ¿verdad? Pero en el tema doctrinal, el Papa cuando se pronuncia lo hace a nombre de toda la iglesia, y por lo tanto estos son dogmas de fe que han de ser abrazados, ¿no? La última grande reforma, porque podríamos decir mucho de cada cosa que estoy diciendo, casi estoy haciendo como un catálogo, ¿no? de temas. Si alguien tiene interés, pues vamos dejando nombres o documentos, o quien quiera ir sobre el Concilio Vaticano I, pero la grande reforma de la Iglesia llega con el Concilio Vaticano II, específicamente en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, donde se habla de la iglesia como pueblo de Dios, y cambia la concepción del papado que había antes, ¿verdad? En algún momento, dadas las circunstancias, la concepción de la iglesia era un poco piramidal. Decíamos, ¿quién es la iglesia? En los catecismos, el Papa y los obispos, ¿verdad? Es una pirámide. Y el Concilio Vaticano II pretende regresar a una teología de comunión. Y por eso el Papa es el garante, leemos en Lumen Gentium, de la comunión. Es el primero entre todos los hermanos. Y por lo tanto, el Colegio de los Obispos está unido a su hermano obispo, que es el obispo de Roma, y que es el Papa, ¿no? Que tiene la función de ser Pedro. Las porciones del pueblo de Dios que encontramos en cada diócesis
están como en círculos concéntricos, en comunión con la Iglesia de Roma. Y bueno, hoy en día hablamos mucho también del tema sinodal, ¿no? Ajá. O sea, esto es la sinodalidad, hacer comunión. El principio es la comunión, el servicio, el ministerio, pero vemos que cada época va respondiendo a las necesidades, ¿verdad? Eso. Y esta es justamente la misión de todo obispo, establecer estos vínculos de unidad de fe, pues más aún, pues quien está como obispo de Roma, ¿verdad? Ya es un poquito hablar de la Iglesia universal, ¿verdad? Esto, pues luego lo escuchamos muchas veces, ¿verdad? De que somos una misma iglesia. Nosotros veíamos ahora, pues en todas estas transmisiones, estas imágenes, de cómo se hace ahí presente, ¿verdad? Vemos esa plaza de San Pedro llena, vemos que el Papa habla en distintos idiomas, ¿verdad? Es una manifestación pues de una iglesia viva, una iglesia justamente pues universal, cómo se reúne, cómo se congrega y cómo pues se congrega allí en algo tan importante como es pues la elección, como lo vimos en estos días de este sucesor de Pedro. Y hemos sido testigos de acontecimientos muy importantes. Pasamos ahora a este siguiente momento. Pues hemos terminado con el primer bloque de nuestro programa y a continuación vamos a ver un video donde nos muestra precisamente esta primera semana de nuestro Papa León. Vamos con el video. Habemus Papam. Hace apenas 7 días, la Iglesia Universal entraba en oración y expectativa. 3 fumatas después, el Espíritu Santo guiaba una nueva elección y la cátedra de Pedro volvía a estar ocupada. Un nuevo papa, el número 267. El elegido, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost. El nombre que eligió, León XIV. Desde el histórico balcón central de la Basílica de San Pedro, su primer gesto conmovió al mundo hispano. Saludo en español. Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Un día después, en su primera homilía, León XIV dejó clara la dirección pastoral de su pontificado. Frente a los cardenales, alzó la voz contra uno de los males de nuestro tiempo, la secularización. En una cultura que muchas veces prefiere el éxito, el poder y la tecnología a la verdad del Evangelio, el Papa pidió evangelizar con valentía. Hablamos de ambientes en los que no es fácil testimoniar y anunciar el Evangelio, y donde se ridiculiza a quien cree, se le obstaculiza y desprecia, o a lo sumo se le soporta y compadece. Sábado ajetreado para el Papa León XIV, el día comenzó con una reunión de casi 2 horas con los miembros del Colegio Cardenalicio en el aula del Sínodo. Ante ellos, explicó el motivo por el que había elegido su nombre pontificio. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial. Per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Pero la sorpresa del día vendría por la tarde. El Papa viajó hasta Genazzaro, a casi 70 kilómetros de Roma, para visitar el santuario de la Madre del Buen Consejo. Y antes de volver al Vaticano, un gesto cargado de simbolismo. Parada en Santa María la Mayor para detenerse en oración ante la tumba del Papa Francisco. Domingo, León XIV celebró la misa en las grutas vaticanas y en su homilía recordó que la misión implica a veces sacrificios y aprender a escuchar la palabra y a los demás para entrar en diálogo.
Al mediodía rezó el Regina Coeli desde el mismo lugar donde fue presentado al mundo. Aquí recordó la importancia de que los jóvenes puedan contar con modelos creíbles de entrega y comunidades que los acojan y acompañen en su camino vocacional. A los jóvenes les digo, no tengan miedo, acepten la invitación de la Iglesia y de Cristo Señor. Su primera audiencia pública fue con quienes relataron su elección, los medios de comunicación, 3.000 personas y un aplauso atronador. El Papa aseguró que la paz comienza en cada persona, a través de cómo miramos, escuchamos y hablamos a los demás. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra. Miércoles de diálogo, León XIV recibió a los participantes del Jubileo de las Iglesias Orientales. Ante ellos aseguró que empleará todos sus esfuerzos para que la paz se difunda en el mundo. Los pueblos quieren la paz y yo, con el corazón en la mano, digo a los responsables de los pueblos, encontrémonos, dialoguemos, negociemos. Y como detalle inesperado, el Papa, gran aficionado del tenis, recibió al campeón del Tirol del Sur, Jannik Sinner. Intercambio de bromas, regalos y entre ellos un ejemplar de la raqueta de Sinner. Una semana, 7 días, y León XIV ha iniciado su pontificado con gestos claros y palabras firmes. Comienza una nueva etapa para la Iglesia, marcada por la fe, la paz y el diálogo. Visto en este video cómo fue esta semana después de la elección del Papa León, las actividades que ha tenido, los encuentros que ha tenido. Todos los ojos del mundo estaban puestos allí, ¿verdad? Veíamos en noticieros, en redes, cómo estaban inundadas de todas estas notas de lo que estaba pasando en el Vaticano. Y vemos ahí pues esta importancia. Por ello es que hemos querido tener este tema el día de hoy para que pues sigamos nosotros pues reflexionando, profundizando en este tema y despejando dudas que haya. Una duda que luego pudiera haber en algunos o en muchos es si el obispo, padre, ¿es representante del Papa o el obispo es un sucesor de los apóstoles, representa al Papa o no? Pudiera haber esa duda quizá. ¿Qué nos puedes decir de eso, padre? Sí, pues sabemos que en la iglesia existe el ministerio ordenado y la iglesia está dividida en porciones, es decir, en una porción del pueblo de Dios, digamos que está la iglesia universal, ¿no? La iglesia católica, son las notas de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Y la apostolicidad de la iglesia radica en que los apóstoles han dejado a los sucesores, como ya lo hemos dicho, y estos son los obispos. De manera que podríamos pensar que en algún momento el obispo es como un embajador del Papa, ¿verdad? Es como un cónsul, ¿no? Que está representando al Papa en una porción, en un territorio, y los territorios vendrían a ser como una especie de colonias del Papa. No es así, ¿verdad? Pero nos ayuda a entender son porciones del pueblo de Dios. Y el obispo más bien está en el vínculo de comunión con el Papa, que es otro obispo, ¿verdad? El obispo de Roma. Pero nuestro obispo, los obispos de las iglesias particulares, son sucesores de los apóstoles. O sea, en su porción, ellos ejercen los tria munera Christi, es decir, ellos tienen la función de santificar, enseñar y regir. Esto mismo que decíamos del Papa en la Iglesia Universal lo es el obispo en su porción, pero el obispo está en comunión con el obispo de Roma, que él tiene el primado, ¿verdad? Él es el primero, él es el que congrega, incluso él es el que vela por la Iglesia Universal. O sea, el Papa es el garante de la universalidad de la Iglesia. Él es el signo más visible, más tangible al que podemos palpar de esta universalidad y une la colegialidad,
¿verdad? Vamos a decir que de sus manos hay como un entramado de iglesias particulares que están otra vez no de manera como jerárquica, entendida como en una estructura piramidal, sino más bien en círculos concéntricos de comunión, ¿verdad? O sea, todo con Pedro, estamos unidos a la iglesia, porque Pedro, el Papa, en esta época el Papa León, garantiza la universalidad de la iglesia, pero los obispos, en cada porción del pueblo de Dios, podríamos decir también que hacen de vicarios de Cristo, ¿verdad? O sea, ellos son los que pastorean, los que guían, los que vigilan la fe, ¿verdad? Los guardianes de la fe, son los maestros que desde la cátedra enseñan a su iglesia. Y por lo tanto, nuestros obispos también dan magisterio, también nos enseñan, ¿verdad? También nos presiden en la liturgia, Una de las cosas también que vemos en el Papa es su doctrina, sus enseñanzas, pues también nuestro obispo diocesano nos enseña, nos santifica, nos conduce, nos pastorea, nos rige, siempre desde el Evangelio de Cristo y en comunión con las iglesias que son hermanas y con la Iglesia Universal en última, vamos a decir, en última y primera instancia, ¿verdad? Sí, como no hay que olvidar lo que es una diócesis precisamente, ¿verdad? Esta, como lo dices, Padre, esta porción del pueblo de Dios que se le confía al obispo para que pues apaciente, ¿verdad? Para que la paciente también en cooperación con el presbiterio, ¿verdad? Y siempre guiada, como ya lo decías, pues por el Espíritu Santo. Siempre la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Me parece importante, mencionar pues que si nos fuéramos en una escalada hacia atrás, llegaríamos a alguno de los apóstoles cuando vemos a nuestros obispos, ¿verdad? Sí. O sea, yo veo a mi obispo en nuestra diócesis de Aguascalientes, a nuestro obispo Juan. Pues atrás de nuestro obispo Juan hay una tradición, ¿verdad? Esta paredosis que les decía, que nos lleva hasta uno de los apóstoles, ¿verdad? En el caso del Papa León, no es que haya salido de la nada tampoco, ¿verdad? Como sabemos, el Papa León fue nombrado obispo de una diócesis del Perú que se llama Chiclayo, todo lo hemos escuchado, y de ahí es nombrado por el Papa para dirigir la congregación de los obispos, ¿verdad? En un ministerio específico dentro del Vaticano, y de ahí es elegido Papa. Pero también el Papa León fue un pastor, ¿verdad? Que dirigió una porción del pueblo de Dios y que cuando es creado cardenal, los cardenales sabemos que tienen el deber de elegir al Santo Padre, como todo mundo lo vimos y como hemos escuchado mucho, no nos entretenemos en eso, para dirigir al pueblo de Dios, y de ahí fue tomado él para ser el Papa, ¿verdad? No es que haya aparecido de ningún lado, hemos visto que tiene una historia, tiene una trayectoria, primero como religioso agustino, ¿verdad? Y luego como obispo, y luego como cardenal, y luego ya ahora como el Papa. Como el Papa, exactamente. Sí. Muy bien, era importante, ¿verdad? Sí. Tener esto un poquito más claro. Sí. Ya aclarando este punto, Padre, ¿cómo se relaciona la autoridad del obispo de Roma con la colegialidad de los obispos en la iglesia? En el colegio, ¿verdad? En el colegio. Ellos son, o sea, cada obispo. Primero digamos que la iglesia tiene dos pulmones, ¿verdad? Uno en Occidente y otro en Oriente. Seguramente ahora que hemos visto la elección del Papa y la misa del inicio de su pontificado, incluso el cónclave, las exequias del Papa Francisco, veíamos algunos sacerdotes que sus vestiduras litúrgicas eran distintas. Ellos son miembros de las iglesias de Oriente, ¿verdad? Que están en comunión plena con la iglesia de Roma. Y ellos son importantes porque muchas de estas iglesias son fundadas directamente por los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ellos están en comunión con la iglesia de Roma, pero en el mundo occidental, todas las diócesis del mundo están también en comunión con Pedro, en un colegio, ¿verdad? Es el colegio apostólico. Entonces, ¿cómo se expresa la colegialidad? Primero con un amor al Papa, ¿no?
O sea, están unidos por el vínculo de la caridad, que es el vínculo que emerge de Dios, ¿no? Dios nos ha amado. Dios mismo. Y entonces, en este amor de Dios, los obispos en colegio están regidos por el vínculo del amor, el amor, ¿verdad? Y luego también por el vínculo de una obediencia al Papa, entendido como en su sentido más etimológico posible, o audire, ¿verdad? Hay que escuchar la voz del Papa, escuchar la voz del Papa, ¿verdad? Nada sin Pedro, todo con él. Y también diríamos que en esta constante comunión también administrativa, ¿no? Los obispos cada 5 años van a la Santa Sede, algo que se denomina la visita ad limina, donde le rinden al Papa, entendido como todos los departamentos de la Iglesia, ¿verdad? Encontrándose ciertamente con él, un informe de cómo van caminando las iglesias y escuchando también la voz del pastor, la voz del Papa, que nos da luces, ¿verdad? Entonces, primero es un vínculo fraterno, es un vínculo también sinodal, ¿verdad? El Concilio Vaticano II rescató la sinodalidad, que es una nota también de la comunión, ¿verdad? De hecho, cuando estábamos viviendo el sínodo, decíamos así una iglesia sinodal: comunión, participación y misión. Entonces, el vínculo es la comunión. Estamos juntos en sínodo, en consenso, no de manera democrática, sino más en manera de docilidad al Espíritu, encontrar cómo responder al reino, más bien cómo proponer el reino de Dios en estas circunstancias históricas. Entonces, ¿en qué se ve? En el colegio. Desde aquí mismo, ¿verdad? Vemos que hay conferencias episcopales en los países y estas conferencias van mostrando también la comunión a nivel universal, ¿verdad? Y el garante de la universalidad otra vez es el Papa, ¿verdad? Es el que abraza todo, ¿verdad? Exacto, vemos por eso pues cómo cada obispo representa a su iglesia y todos juntos a la vez, todos los obispos con el Papa representan a toda la iglesia. A la iglesia ¿verdad? universal. Exactamente. En estos vínculos, ¿verdad? De paz, de amor, de la unidad, cuando escuchamos los mensajes del Papa, ¿verdad? Del Papa León, del Papa Francisco, de todos los papas, siempre pues hay algo, ¿verdad? Que se mueve en nuestro interior. Y siempre pues esta figura del Papa, quien ha tenido esta oportunidad pues también de algún encuentro, ¿verdad? De alguna misa o que han viajado allá, pues ven que hay algo particular. ¿Cómo puede el obispo de Roma servir como un signo también de misericordia en la iglesia y en el mundo, Padre? El punto fundamental es: el Papa nos hace presente a Cristo, ¿verdad? Cuando el Papa Francisco todos los días, incluso en su enfermedad, llamaba al padre párroco de Gaza, un sacerdote argentino del Verbo divino, del Verbo encarnado, perdón, ahí se ve el interés del Papa. El Papa es un hombre que es signo de la misericordia, del consuelo al pueblo, ¿verdad? Vemos pues que en el corazón del Papa siempre se puede manifestar el corazón de Dios, ¿verdad? O sea, si el Papa está en comunión con Dios, entonces el Papa consuela al pueblo en nombre de Dios, en nombre de Cristo. Y me pareció también muy impresionante el primer mensaje del Papa León XIV, ¿verdad? Cuando sale y dice: la paz esté con ustedes. Es el saludo pascual por excelencia, ¿verdad? Entonces, el signo de la misericordia, de la alegría, de la paz, lo vemos en su cercanía, en su preocupación, en su mediación también. Desde Juan Pablo II y los papas anteriores, vemos cómo ellos han tenido un papel importante en la búsqueda de la reconciliación, de la paz, de la misericordia, en que el mundo se vea como más hermano. Y aquí yo diría también que el Papa viene a ser como nuestro hermano mayor, ¿verdad? El que nos recuerda siempre que la iglesia está llamada a la unidad. Unidad no uniforme, ¿verdad? Porque la iglesia tiene dones y carismas, es multiforme, pero sí en la armonía del amor.
en el bálsamo de la misericordia, en el consuelo del Padre, ¿verdad? Que extiende su mano, que abraza, que guía, ¿verdad? Entonces, el Papa siempre será esto. Más en esta época, yo creo que la voz del Papa es una voz profética que nos consuela, que nos trae alegría, que nos hace experimentar la misericordia de Dios y que su ministerio pastoral nos recuerda que no solamente en la iglesia, sino en toda la humanidad estamos llamados a ser más hermanos, ¿verdad? Más hermanos, porque Dios nos ama a todos, ¿no? Y eso lo veíamos en uno de los textos de los que hablabas ahora, Padre, esta confesión también pues de fe, ¿verdad? De Pedro, de amor. Y ahí descubrimos también pues cómo como iglesia pues siempre estamos llamados a manifestar, ¿verdad? En medio de nuestro mundo, ¿verdad? Que a veces somos esclavos de culpabilidades o etcétera, ¿verdad? De nuestra realidad, siempre estamos llamados a manifestar a pesar de todo, pues esa misericordia de Dios que es capaz pues de convertir corazones. Y a Pedro pues se le confía una misión que es pues amar, ¿verdad? Amar aún más, dar su vida por el rebaño. Entonces siempre se trata, como tú lo decías, ¿verdad? Me gustó mucho esto de amar y solamente amar como lo hizo Jesús, ¿verdad? Esta misión tan clara, pues tan importante, tan grande, que se tiene pues que manifestar en toda una vida, ¿verdad? En la manera en que se testimonia esta fe, que se celebra, en que se comparte. Entonces, preguntarte otra cosa, Padre, hablábamos de esta experiencia. Bueno, antes de avanzar me quiero detener en algo. Hemos visto estos días pues cómo se comparten muchos videos o imágenes dijo el Papa, y pues también un llamado pues a tener este cuidado, ¿no? De ver pues de dónde lo estamos viendo, porque luego vemos una frase bonita y dice Papa León, compartir, y se va haciendo pues una cadena de información luego falsa, que quizá aunque el mensaje sea muy bonito, se le atribuye al Papa cuando el Papa pues ni siquiera lo ha dicho, se ha pronunciado, etcétera, ¿verdad? Entonces para ahí que también tengamos pues este cuidado, siempre ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Eso como un paréntesis. Juan Diego, adelante. Sí, Padre, la siguiente pregunta es un poco más personal. En su vida, ¿qué palabra o signo de alguno de los papas considera que ha marcado o alentado su camino ministerial y en su vida de fe? Bueno, primero me llama mucho la atención la llamada de Pedro, ¿no? Sí. Cuando en el Evangelio de San Lucas el Señor advierte a Pedro que lo negará, que es cuando le dice, cuando te conviertas, ¿verdad? Pedro después lo niega, como todos hemos escuchado. Lo niega 3 veces, canta el gallo. Y una cosa que a mí siempre me ha impresionado es que dice que después Jesús lo miró, ¿verdad? Y siempre me ha movido a pensar, la mirada de Jesús, ¿cómo es? Pues siempre llena de ternura y de misericordia. Y siento que esto es lo que a Pedro le produce mucho llanto, ¿verdad? Son unas lágrimas que todos habríamos de pedir siempre. Cuando recordamos que hemos pecado, que somos frágiles, decir, ¿cómo me mira Jesús? Y dejarnos mirar por Él. Y la mirada de Jesús siempre es enternecedora. Y se vuelve a recordar esto en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Cuando le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro se vuelve a estremecer porque dice, pues yo no te puedo amar como tú me amas, pero el Señor se mantiene firme en la misión. Entonces, una cosa que a mí me ha parecido significativa, hablando de Pedro, ¿verdad? Es esto, ¿no? A Pedro el Señor no lo escoge por sus cualidades humanas, ¿no? Más bien las cualidades después las adquirirá. Lo escoge buscando en él un corazón dócil, humilde, que es el caminito que lleva siempre a la santidad, ¿no? Y un papa también, pues que marcó siempre mi infancia, fue el Papa Juan Pablo II. Yo digo que yo soy sacerdote porque de niño siempre veía la figura del Papa, ¿no? Me acuerdo que en el año 99 se decía que iba a venir el Papa a México y yo me llenaba de emoción, ¿verdad? Porque el Papa Juan Pablo II era un hombre que se contemplaba y transmitía siempre la presencia de Dios. En el 2002, cuando viene a la canonización de Juan Dieguito, ¿verdad? A la basílica, ya muy enfermo,
pero como que a mí su figura, su amor a la iglesia, su abrazar la cruz hasta el final, me marcó muchísimo. Y yo decía, yo quiero ser padre, ¿verdad? Cuando veía al Papa, que yo era chiquito, yo decía, yo quiero ser padre porque sale el Papa en la tele, y porque el Papa vino a México, y porque también en el ambiente del pueblo, recuerdo que la gente en aquellos años, 90 y tantos, ¿verdad? Estaba la gente emocionada porque el Papa había venido a visitar a Aguascalientes, ¿verdad? Y entonces, cuando viene a Aguascalientes, pues mucha gente nuestra lo vio, ¿verdad? Y mucha gente también en el corazón de Aguascalientes vibra diciendo, conocimos un santo, ¿no? Lo vimos poco, llovió mucho la noche anterior, pero y eso fue marcando como mi vida, ¿verdad? Después llega el Papa Benedicto XVI, y también al Papa Benedicto XVI tuve la oportunidad de verlo cuando vino a Guanajuato, ¿verdad? En persona. Siempre era un hombre que tendríamos que escuchar, ¿no? Yo creo que hay que leerlo mucho, hay que escucharlo mucho. Y hay bastante que leer. Porque el Papa Benedicto nos enseña muchas cosas, ¿no? Nos enseña a Dios de una manera tan sencilla y tan cargada de amor, ¿verdad? Es el Papa también que yo conocí. Y el Papa Francisco. El Papa Francisco lo podríamos resumir como el de la revolución de la ternura, ¿no? Al final dice que todo mi magisterio se ha leído a la luz de este último documento, ¿no? Nos amó, ¿verdad? Entonces es el Papa que viene a revolucionar la iglesia en la ternura, Un Papa también para contemplar, para escucharlo, y que también marcó todo mi proceso vocacional. Yo estaba en el curso introductorio en el año 2013, me acuerdo que estaba haciendo aseo y prendí la televisión del prefecto, ¿verdad? Y ahí decían, el Papa Benedicto renunció. Y fue muy duro, ¿verdad? O sea, era el 2013, ¿verdad? En enero, febrero. Entonces, después de esto, viene la elección del Papa Francisco, que me acuerdo que también estábamos todos en el cuarto del subprefecto, viendo que el Papa Francisco saliera a saludar, ¿verdad? Y tengo bonitos recuerdos porque era un momento de comunidad, ¿verdad? Estábamos todos ahí congregados, apilados en la habitación, y muy emocionados cuando sabemos que es un Papa latinoamericano, un Papa sencillo, que habla en sí mismo, con sus signos, un Papa jesuita, ¿verdad? Que nos lleva mucho a pensar en el discernimiento. O sea, las cosas tienen que discernirse siempre, específicamente para que podamos escuchar la voz de Dios. Yo pienso que eso fue una cosa que marcó mucho también en mi vida, en mi proceso de la formación inicial, discernir siempre, ¿verdad? Y al punto de llegar a aclarar, pues, que el discernimiento más grande nos tiene que llevar a amar más a Dios, ¿verdad? Y ahora, pues, el Papa León, también estaba por ahí compartiendo una experiencia académica en un salón de clases, y nos quedamos ahí viendo al Papa. Yo pienso que lo más impresionante es este mensaje de paz. Podríamos decir que el Papa León nos llevará siempre a la búsqueda de la paz en Cristo, ¿verdad? La paz verdadera, la paz que todo lo transforma. Justamente eso era este deseo que expresaba el domingo pasado, este deseo de una iglesia unida, signo de unidad, de comunión, que se convierta en ese fermento para un mundo reconciliado. Eran las palabras del Papa León el domingo. Y pues hemos dado ya este recorrido. Ojalá que tengamos siempre presente cuál es pues la importancia y sobre todo el sentido de la figura del Papa, ¿verdad? Porque lo hemos visto ya todos estos días pasados mucho. Incluso pues hemos conocido ese lugar de donde es originario, ¿verdad? De Chiclayo, esta diócesis donde él fue pastor, y hemos visto mucho, pero también es siempre importante que tengamos presente y que seamos conscientes de todo esto que el padre Gabriel pues muy bien nos ha explicado. Entonces, muchas gracias, Padre, por compartir con nosotros todo esto, despejar dudas y estar con nosotros el día de hoy. Sin duda que también algo que a mí me llamaba mucho la atención el domingo era también lo que decía el Papa León: juntos
como un solo pueblo, todos como hermanos, caminemos hacia Dios y amémonos los unos a los otros. Eran unas palabras que él expresaba y que sin duda pues nos llama a todos, ¿verdad? A ponernos en camino y en marcha para ir adelante, ¿verdad? En este camino de fe de cada uno, que no vamos solos, sino que vamos juntos. Entonces, muchas gracias, Padre. ¿Algo que quieras comentar, decir, algún saludo que quieras mandar? Pues saludo con mucho cariño a mi parroquia, ¿no? El Santo Niño de Atocha. Y me llamaba mucho la atención también la catequesis del miércoles, donde se hablaba del sembrador, ¿verdad? Ajá. Y el Papa dice, como focalícese la atención en el sembrador, ¿verdad? El sembrador siembra donde quiera, ¿verdad? En terreno pedregoso, entre espinos, como un Dios que siempre espera, ¿no? Y esta invitación yo creo que es la más grande que nosotros podamos tener. Nosotros creemos en un Dios que siempre espera, un Dios que ama, un Dios que siempre nos da oportunidad de regresar y un Dios que siempre va a sembrar en nuestros corazones, ¿eh? Y bueno, pues a seguir confiando, a seguir en las manos de Dios, porque Él siempre lleva a su iglesia. No tengan miedo, ¿verdad? Es otro de las palabras del Papa. Entonces, a caminar siempre en la alegría del resucitado, siendo constructores de la paz. La paz, exactamente. Muchas gracias, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos ven desde sus hogares, desde el lugar donde estén, que nos escuchan. Queremos agradecerles por ir caminando con nosotros en esta temporada de Semina Verbi. Estamos ya casi por terminar. Este es el penúltimo programa, Padre, de esta temporada. Los queremos invitar a que nos acompañen el 5 de junio, jueves 5 de junio a las 9 de la noche, para tener este último programa de esta octava temporada de Semina Verbi. Juan Diego, ¿algo que nos quieras decir para terminar? No, pues sin duda este tema es muy impresionante porque a veces tenemos algunas dudas, ¿verdad?, sobre esta figura del Papa, y siento que este programa ha sido muy enriquecedor y a muchos nos ha de ayudar para aclararnos esta idea, ¿verdad? Y más como ya decíamos, con esto de la elección del nuevo Papa y todo lo que estamos viviendo, pues es muy importante de que todos los conozcamos, ¿verdad? Y más allá, pues, seguirlos invitando a siempre tener en nuestras oraciones al Papa León, ¿verdad? Al Papa León. Era muy curioso ver en días pasados videos, no sé si alguno los vio, de ahora los padres, ¿verdad? Que ahí con el Papa León para la plegaria, no equivocarse. ¿Te ha tocado seguimos diciendo Papa Francisco, perdón, con el Papa León. Pero bueno. Ya nos acostumbraremos. Es parte de... Pues bueno, esto fue Semina Verbi, Semillas del Verbo, compartiendo la alegría del Evangelio. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias al equipo que está allá detrás de cámara, y gracias nuevamente, Padre Gabriel, por estar aquí. Gracias a ustedes. Dios los bendiga siempre. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Semina Verbi, compartiendo la alegría del Evangelio. Seminario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, Aguascalientes, presentó